Capítulo 6. El socorro prosigue. Nos dimos cuenta, en ese instante, que todos aquellos acontecimientos no eran el resultado de un simple azar, sino de la asistencia de un espíritu noble que la amaba. Curiosamente, él se nos presentó, explicando que se trataba del antiguo soldado francés que la había descaminado en ocasión de la conquista de la península ibérica por las tropas napoleónicas. Reconoció, más tarde, cuando la vejez le concedió una comprensión profunda en torno a la existencia, los males que le había causado, por cuanto después de usarla por un buen periodo, al regresar a su patria, la abandonó sin la menor compasión, fascinado ahora por el regreso al hogar, donde construiría una familia. Su recuerdo, sin embargo, se le fijó en la mente y en la emoción por el resto de la existencia física. Envejecido y dominado por la culpa, procuró remediar el mal que había hecho por el bien que podría hacer, siendo que, en el más allá, se operó su transformación radical, pues que la encontró en una situación penosa, en una región de infelicidad, de donde no la consiguió rescatar. Ambos regresaron a la Tierra en ese periodo en situación diferente, y él logró conocer el espiritismo después de la desencarnación de Allan Kardec, lo que ocurrió en la ciudad de Tours, donde había renacido nuevamente en Francia, a orillas de los ríos Loira y Cher, donde convivió con el apóstol León Denis, habiendo participado de innumerables reuniones con el emérito escritor, nacido en la aldea de Fougue, en las cercanías de Toul, y desencarnado en aquella ciudad de Honoré de Balzac. Significativamente transformado, regresando a la patria espiritual a comienzos del siglo XX, procuró rehabilitarse de los actos indignos anteriormente practicados con la conciencia despierta para el bien, grabando el deber de reanimar a aquella a quien había atormentado y de quien se había vuelto responsable por la desdicha de su propia familia. Se llamó, durante la última existencia, Philippe, manteniéndose discreto e intentando, por todos los medios posibles, auxiliar a la antigua víctima, procurando detenerla en la rampa del error y de los compromisos infelices. Participaba del equipo que trabajaba en la Sociedad Espírita Amor y Caridad, y al tomar conocimiento de las actividades que serían desarrolladas en el periodo en que allí nos encontraríamos, solicitó la ayuda y la orientación de nuestro mentor, lo que culminó en los socorros que venían siendo aplicados en favor de la enferma espiritual. Simpático y consciente de sus propias responsabilidades, Philippe pasó a participar de nuestro equipo, en lo que concernía a la asistencia a la joven Martina. Reflexionando, en silencio, procuramos entender los divinos designios que siempre encuentran recursos valiosos para la solución de todas las problemáticas generadas por la ignorancia y por la imprevisión humanas. No se me había ocurrido antes la idea de quién estaría siendo responsable por los mecanismos de socorro de la joven equivocada, que de un momento para otro había resuelto adentrarse en la institución por cuya puerta había pasado indiferente varias veces antes. Ahora, la complejidad de la acción se ajustaba a un programa cuidadosamente elaborado, que tenía como meta la liberación. Regresando a la sala mediúmnica, acompañamos otras comunicaciones espirituales atormentadas, siempre aprendiendo las técnicas de la compasión y de la misericordia que allí eran aplicadas, en detrimento de los debates inútiles, rellenos de palabras pomposas y vacías, que no atendían a los dramas y a los apegos de los sufridores. La terapia espiritista ofrecida a los desencarnados en desespero difiere de todo cuanto se aplica a los enfermos encarnados. La situación de ambos es muy diversa, pues que todos sus padecimientos están impresos en el periespíritu que registra las acciones y sus efectos, necesitando de vibraciones generosas de amor y de caridad para ser diluidas mediante nuevas fijaciones emocionales. Las palabras, naturalmente, auxilian en el despertar de las aflicciones, sin embargo, con más eficiencia cuando están cargadas de compasión y de entendimiento fraternal, sin reprimendas ni imposiciones pretenciosas de quien desea adoctrinar, convencer, modificar. El trabajo es de socorro y no de dominio de las mentes y de los sentimientos de los enfermos espirituales. Cuando, sin embargo, se presentan espíritus discutidores y recalcitrantes, en este caso, además del sentimiento de piedad en relación a su ignorancia, se deben evitar las discusiones infructuosas que perjudican la ejecución del trabajo, robando el tiempo de la acción caritativa para los debates vacíos de la vanidad humana. Impedir, pues, esas tentativas de convencimiento, cerrando la comunicación
y dejando que los espíritus superiores se encarguen de atenderlos, después del shock anímico resultante de la comunicación, que es una de las finalidades básicas del recurso terapéutico. En este shock anímico, el espíritu transfiere al médium una pesada carga de fluidos deletéreos que lo dominan y lo infelicita, mientras se renueva por aquellos exteriorizados por el sensitivo, beneficiándose de inmediato. Y porque el médium puede eliminar esas energías enfermizas con facilidad, por medio de la sudoración y de otros mecanismos orgánicos, ante su condición de paz y de equilibrio emocional, el simple hecho de que ocurra una incorporación, incluso si sin los esclarecimientos que a veces se hacen necesarios, sino indispensables, el visitante desencarnado ya consigue asimilar una significativa cuota de energía saludable. En la confrontación con obsesores perversos y conscientes de los males que ejecutan, aún así, el objetivo es socorrerlos sin censurarlos ni crear conflictos más profundos en los desafortunados perseguidores. Jesús es siempre el modelo en todas las situaciones. Atendiendo a los obsesos, se compadecía de sus perseguidores y, al expulsarlos de los pacientes, contaba con la ayuda de sus cooperadores espirituales que se encargaban de esclarecerlos. En su época y en las circunstancias en que se presentaban las obsesiones, el acto curativo tenía que ser inmediato y sin dilaciones, de modo que demostrara a aquella generación inculta en torno a los aspectos espirituales el poder de que él se encontraba investido, difiriendo, por lo tanto, de los providenciales mecanismos utilizables en la actualidad en los santuarios mediúmnicos edificados por el espiritismo. El hermoso trabajo de iluminación se encaminó hacia la etapa final, cuando habían sido atendidos diversos casos de obsesión y de ignorancia espiritual. Llegada la fase terminal, el noble hermano profirió la oración de cierre, utilizándose de la inspiración que transmitió a Marcelo, en la condición de dirigente de los trabajos. Y aún en la penumbra de la sala, los miembros bebieron una pequeña dosis de agua fluidificada, apartándose a otro cuarto, preservando el silencio. Nosotros permanecimos moviéndonos con los demás trabajadores, auxiliando en las provisiones de remoción de aquellos que fueron atendidos y deberían ser conducidos a la comunidad espiritual, mientras otros que no pudieron ser atendidos eran encaminados a enfermerías en la propia institución. Todo, sin embargo, en un clima de orden y de respeto, como deben ser todas las actividades de naturaleza espiritual. Igualmente, la sala fue aseptizada con aparatos especiales, diluyendo los fluidos más pesados que se adhirieron a las paredes y al techo, o que permanecieron en la psicosfera, de modo que las futuras actividades no experimentaran la contaminación enfermiza. Vibraciones de armonía flotaban en el aire, pulsadas en arpas delicadas por manos invisibles. El doctor Becerra nos explicó que procuráramos renovar las energías en contacto con la naturaleza en fiesta de estrellas o mediante la oración, hasta el momento cuando, poco después, se realizaría una actividad especialmente dedicada a Martina, que sería traída en desdoblamiento parcial por el sueño fisiológico a aquel reducto de amor. Sin ninguna duda, el espiritismo vino a la tierra con la misión de restaurar la pulcra doctrina de Jesús. Despojado de la indumentaria de las supersticiones y cultos externos que vistieron los misterios o doctrinas del conocimiento originadas en la ancestral India, pasando por Egipto y sus santuarios encargados de las iniciaciones, fascinando a los griegos y sintetizados en Orfeo y Homero, en la música y en la poesía, alcanzando la culminación en Pitágoras, Sócrates y Platón, fue Jesús quien mejor sintetizó la sabiduría universal en el himno incomparable del amor. Corrompido por las pasiones que le predominaban en el centro del ser, el hombre de entonces se encontraba imposibilitado de comprender la excelencia de su enseñanza, profanando sus contenidos y adulterándolos. En el momento en que la ciencia rompió el velo de la ignorancia y permitió un mejor entendimiento de la vida y de sus milagros, las enseñanzas profundas regresaron por la voz de los espíritus, los legítimos juglares de la inmortalidad, repitiendo las antiquísimas lecciones en torno a la realidad del ser más allá del vaso carnal, de las reencarnaciones, de los esfuerzos que deben ser emprendidos, a fin de liberarse de la túnica pesada de la ilusión que lo retiene en los escalones inferiores de la evolución. Allí, en la sencillez de aquel templo de amor, podíamos constatar la grandeza del amor de Dios por sus criaturas, a todas permitiéndoles oportunidades de crecimiento moral y de felicidad. Ningún proteccionismo,
ningún olvido de quien quiera que sea. Los más miserables, a veces detestados, son acreedores de cariño y de oportunidad, y los más bien afortunados también se encuentran dentro de los mismos criterios de las leyes de merecimiento que proporcionan los mecanismos hábiles para la evolución. El reloj de pared de la sociedad marcaba la 1:30 de la madrugada, cuando nos reunimos en la sala mediúmnica, donde ya se encontraban en desdoblamiento parcial por el sueño, la respetable señora Celestina, el hermano Marcelo y un reducido grupo de cooperadores, asistidos por el devoto hermano, acompañado por los miembros de nuestro equipo. En ese momento, Philippe se adentró, conduciendo cariñosamente a Martina dormida. Asumiendo los lugares correspondientes en la mesa, los miembros del trabajo mediúmnico, la paciente fue colocada en una silla confortable, próxima al dirigente de la reunión. El doctor Becerra se acercó a la joven portadora de mucha belleza física y la despertó suavemente. Al verse en el recinto extraño, observó a los espíritus presentes e interrogó: «Pienso que me encuentro en el país de los sueños, ¿no es verdad?» «De cierto modo, hija mía», respondió el generoso guía. «Sin embargo, usted se encuentra en el país de la realidad, donde todos nacemos, vivimos, viajamos a la tierra en aprendizaje y a donde regresamos». Ella sonrió, algo incómoda, y se dejó penetrar por las vibraciones ambientales. Aunque la vinculación periespiritual de la madrecita en proceso de reencarnación, la señora fue conducida hasta la hija, que se estremeció y deseó alejarse, siendo impedida por nuestro hermano Petitinga, que le habló suavemente para que se quedara tranquila. «Es un fantasma porque mi madre ya murió». «Exactamente», afirmó el amigo espiritual. «Ella está de vuelta para recuperarse». «¿Y todo el mal que me hizo?» «La detesto, ahora que comprendo el abismo al cual fui arrojada por ella y sus consejos de belleza y de seducción». La señora se encontraba visiblemente conmovida, llorando con equilibrio y recibiendo la respuesta agresiva del desespero de la hija. «Ella reconoce el error cometido», prosiguió él, «y desea repararlo, derecho que es concedido a todos, conforme está sucediendo con usted misma, que hoy recibió grandes beneficios de los cielos, favoreciéndola con amor y ayuda indispensables para ser feliz». «No entiendo nada de esto. Estoy confusa con los acontecimientos recientes y no sé cómo debo comportarme». «Basta que abra las puertas interiores al sentimiento del amor y lo deje entrar, propiciando la bendición del perdón a quien la perjudicó, pensando en auxiliarla, conforme a los procesos enfermizos terrenales». La palabra suave y tierna de José Petitinga conmovía a la joven aturdida. «¿Qué desea de mí, ya que me hizo tanto mal? ¿Qué más pretende hacerme?» En ese momento el doctor Becerra miró a la desencarnada y le hizo una leve señal. Comprendiendo el significado de aquel instante, la señora habló avergonzada. «Perdóname, hija mía, viví exclusivamente para servirte. Ahora sé cuánto mal te hice, encaminándote por la senda de la ilusión y de la vulgaridad. Ignorante de las verdades espirituales, procuré ofrecerte lo que pensaba que era mejor hasta el momento cuando, después de la muerte, encontré la vida y acompañé tu martirio dorado y engañoso. Jamás te haría cualquier mal, yo que tanto te amo. Eras pequeñita y frágil, necesitando de apoyo y de oportunidad para ganar el mundo. Me hice tu educadora y te encaminé en la dirección del lucro y del poder. ¿Cuánto me equivoqué? Deseo rehacer el camino, recuperarme del grave engaño. No me expulses de tu seno». La solicitud fue hecha con una voz indefinible, en la que la amargura y la esperanza se entrelazaban. La joven fue dominada por un shock y se puso de pie, interrogando: «¿Cómo expulsarte de dónde?» «De tu vientre. Estoy necesitando el regreso de tus brazos y de tu regazo caliente para reposar un poco y cuidar de ti en los días pesados del futuro». «Eso no lo permitiré. He sufrido mucho y ahora que soy famosa y rica, no deseo correr nuevos riesgos. No sé qué debo hacer. Estoy trastornada con lo que está sucediendo de repente en mi vida. Tengo que abortar por muchas razones, especialmente porque nadie me ayudará en el trance, y no deseo perder mis formas, en estos días en que puedo amasar más recursos, porque la juventud es un licor que se bebe muy rápidamente. Ten piedad de tu madre y acéptame». «Dios mío», exclamó, «debo estar loca, y esto es una pesadilla». El bondadoso Petitinga le acarició la cabeza y explicó: «No está loca, ni está ante una pesadilla, sino en el enfrentamiento de la realidad de la vida. Aproveche este momento para su prolongada felicidad».
Todo se puede explicar, y poco a poco penetrará en el conocimiento de estos últimos sucesos en su existencia. Observe quién viene en su dirección. Se aproximó Philippe levemente aureolado por una claridad diamantina, sonriendo. «María José, ¿te acuerdas de mí?», preguntó gentilmente. Ella se detuvo mirándolo, sorprendida, y dio un grito, interrogando. «Marcel, ¿dónde has estado todo este tiempo?» «Buscando luz y sabiduría para rogarte perdón. El tiempo no nos separa. Por el contrario, nos une, y aquí estoy de vuelta, no más como el militar liviano que te causó tantos daños, dejándote en el abandono, sino como el amor de tu vida sedienta de cariño y de afecto». Se abrazaron, ambos muy conmovidos. Sollozando, Martina gemía y se lamentaba. «No entiendo nada, Dios mío. Qué sueño tan confuso y al mismo tiempo feliz». «Tranquilízate, amada de mi corazón. Hace casi 2 siglos que te vengo buscando y ahora que te encontré, no te dejaré más. ¿Eres capaz de perdonarme la huida en el momento equivocado? Fui a conquistar el infinito para ofrecerte paz en este momento. Siempre te amé, incluso en aquellos tormentosos días de abandono, soledad, enfermedad y muerte. Y claro que te perdono. Entonces perdona también a tu madrecita, que es el hijito que dejaste morir cuando huiste conmigo y que ahora está de vuelta. Nada se pierde en la vida y todo se regulariza. No comprendo lo que dices. No te preocupes por ahora. Perdona y olvida el deseo de interrumpir la gestación, recuperándote por su abandono a fin de que también ella se libere de la culpa de tus males. Todo tiene su razón de ser. Existe en el universo una ley de causa y de efecto, y nada ocurre sin su vigencia. Por ti haré todo, concordó jadeando. Se abrazaron, nuevamente, y después, algo torpemente, abrazó a la progenitora en llanto de dolor. El doctor Becerra le aplicó energías vigorosas y le explicó. Tendrá momentos muy difíciles ante su decisión que intentarán disuadirla. Será necesario que se refugie en la oración y busque amparo en esta casa abierta al amor. Estaremos, todos aquellos que aquí nos encontramos, a su lado, siempre que lo necesite. Ahora, duerma y descanse. A una señal del bienhechor, Philippe la recondujo de vuelta al hogar.